Gracias te damos, mi Dios, en esta hora que nos disponemos a comenzar, papito hermoso, este servicio, esta palabra, Señor, dándote a ti, papito de la gloria, toda la honra y toda la gloria, porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres fiel y verdadero. Te damos a ti la honra, la gloria, nos abandonamos en tus manos, rogándote que seas tú haciendo la obra en nosotros, que sea tu presencia ayudándonos, saturándonos, que pases un carbón encendido sobre nuestros labios para que únicamente podamos dar lo que tú nos has dado, Señor, y que podamos hablar de tu palabra, que podamos tener ese denuedo en nuestros labios, Señor, para solamente instruir y dar lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Nuevamente yo les doy la más cordial bienvenida. Los invitamos a que ustedes no se despeguen de esta transmisión porque es de grande bendición. Todo el día hemos estado pegados, sumergidos a la presencia del Señor y en los diseños del cielo, ¿verdad, amor? Sí, amén, así es. Hemos estado viendo cada una de las predicaciones y la verdad, el Señor ha venido hablándonos, ¿verdad?, sobre este diseño que es precisamente del cielo y pues, ¿verdad?, primeramente con ayuda de Dios, que Él nos ayude a trasladar lo que el Señor nos ha dado en este día para cada uno de ustedes. Bueno, sabemos que el rema es el diseño del cielo y sabemos que en los diseños del cielo pues lo que habla es de la familia, del matrimonio, de lo que el Señor ha dejado estipulado, amén. Este es el rema que el Señor nos hablaba a nosotros, familias formadas. Yo quisiera que me acompañaran ustedes al libro de Génesis capítulo 1 versículo 27. En la versión NTV dice: así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Podemos ver, hermanos, que el Señor nos han enseñado bastante sobre este tema, que Dios creó al hombre y a la mujer, Él hizo familias. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos evolucionando, que nosotros no nos quedemos solamente en ser algo creado, sino al contrario, que nosotros vayamos, como dice la palabra, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día llegue a la perfección. Amén. Eso es lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Algo muy interesante que podemos ver aquí es que primero el Señor creó. Y nosotros nos dimos a la tarea de buscar esa palabra creó. Y esa palabra viene Del hebreo H1254 lo podemos encontrar en el libro de Strong y significa vara. La raíz primaria es absolutamente es crear, cortar, seleccionar, alimentar como procesos formativos, atravesar, creación, creador, crear, criar, desmontar, engordar, nacer y producir. nosotros podemos ver, hermanos, que el Señor nos ha creado para que nosotros seamos a hechura suya, para que nosotros alcancemos la estatura de ese varón perfecto y que podamos nosotros verdaderamente ser a imagen y semejanza de Dios, porque Él nos creó a su imagen. Algo que, algo que puedo yo ver aquí, hermano, que al Señor habernos creado y haber creado a la humanidad, yo sé que nos han enseñado que este es un varón y una mujer que el Señor creó y les dijo sojuzgad la tierra, pero yo no me quiero circunscribir en eso. Lo que quiero yo ver es que aquí el Señor los hizo a su imagen y a su semejanza. Pero no solamente el Señor quería que fueran hechos a su imagen y su semejanza, sino que ellos evolucionaran más allá. Podemos verlo en el versículo 28 del mismo capítulo de Génesis 1:28. Por favor, amor, si le das lectura. Y les dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos, y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí podemos ver a través de este pasaje bíblico que realmente el Señor, cuando nos creó a cada uno de nosotros, primeramente fuimos creados y nos dio una tarea que fue ser fecundos, multiplicarnos, llenar la tierra y sojuzgarla. Pero podemos ver a la raíz de la escritura que nos colocó en un lugar
cuando nos creó, y ese lugar fue aquí en la tierra, que es lo que conocemos ahora, ¿verdad? Donde está toda la creación del Señor. Y algo que nosotros vimos a través de esto, como lo decía ya mi esposo, es que realmente Dios no solamente quiere que seamos alguien creado, sino que nosotros evolucionemos a algo más, que es a la formación que Dios quiere generar en cada uno de nosotros como personas, como hijos de Él, pero también como familias, y lo vamos a ver en la siguiente pasaje. Y aquí lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en él, en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Podemos ver, hermanos, que el Señor lo transformó de haber dejado algo que solamente había sido creado y le había dado una encomienda. El Señor viene y lo vuelve a formar, hace algo mucho mejor, no porque el Señor haga las cosas mal, no, sino porque Él lo estaba llevando a una evolución, lo estaba llevando a crecer, lo estaba llevando a que Él alcanzara las cosas que el Padre ya tenía diseñadas para Él, porque esos son los diseños esos son los diseños del Padre, esos son los diseños que el Señor tiene. Esos son los diseños que el Señor tiene para nosotros, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermano. Tal vez ahorita ya no van a ver, hermanos, las diapositivas, pero quisiera que usted no se enfocara en ello, hermano. Mire, no se distraiga. Yo sé que muchas veces el enemigo quiere venir y quiere desviarnos un poquito del propósito, y quiere que nosotros perdamos el contexto de lo que Dios nos está pidiendo. Amén. Entonces, podemos ver, hermano, que aquí el Señor los está llevando a una formación. Lo podemos ver y lo podemos realizar, que lo está llevando a una formación, y en el libro en el Strong, lo podemos ver que la palabra formó o formar viene de la H3335, que es la palabra yatzar, probablemente idéntico a la H3334, mediante la idea de embutir en molde, moldear en una forma específicamente como el alfarero, figurativamente determinar, alfarero, barro, crear, cría, dar, disponer, trabajar, formar, formador, formar, hacer, hacer, idear, labrar, pensar. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Él nos quiere llevar a una nueva estatura. Él quiere darnos unos diseños diferentes. En este tiempo en el cual nosotros estamos sumergidos en nuestros hogares, en las cuales no podemos salir de casa por todo lo que se está moviendo, Él quiere venir y quiere edificar la familia. Pero para poder edificar la familia tenemos que ser edificados nosotros como su pueblo. Nosotros como padres, como esposos, como matrimonios. ¿Para qué? Para que la familia pueda ser verdaderamente edificada. ¿Tú qué piensas, amor, de esto? Pues sí, realmente como tú dices, que Dios lo que quiere es llevarnos a un nivel más, y realmente, así como vimos en las diapositivas anteriores, que Dios puso al hombre creado en un lugar que fue la tierra, también podemos ver aquí a la luz de las escrituras que también Dios al hombre formado lo pone en un lugar. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo podemos diferenciar cuando es uno creado y uno formado? Algo que también nos han enseñado un poquito es aquel que fue formado, pues como decía mi esposo, ¿verdad? A la luz de la palabra, que su espíritu fue vivificado, porque recordemos que somos tripartitos, que somos espíritu, somos alma, somos cuerpo, y nuestro espíritu, cuando el Señor llega a nuestro encuentro, sopla ese aliento de vida sobre nuestras vidas y da vida a ese espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? Y de esa misma manera, así como al creado lo puso en un lugar, también al formado nosotros veíamos a través de la escritura que también lo ponía en un lugar, ¿verdad? Así que es en el Edén. En el Edén fue el lugar donde Dios plantó, y lo vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 8, dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y podemos ver también que el Edén significa huerto, y
igual a deleite. Amén. Esto ya lo conocemos un poquito, y que realmente a donde Dios nos ha colocado, en este caso nosotros que empezamos a ser formados, pues yo platicaba con mi esposa y decíamos, pues sí, ¿a dónde pone Dios al hombre formado? En el huerto, en el Edén, en el deleite. Y platicábamos un poquito y decíamos, bueno, cuando Dios nos pone, ¿verdad?, en un lugar Así donde es. nos pastorea, donde nos apacienta, para nosotros pues debe de ser un deleite, ese es un huerto. Digo, yo no sé, hermanos, ustedes cómo estén ahorita que esta situación se está dando, ¿verdad? Yo no sé cómo estemos, pero para nosotros tiene que ser un deleite como hijos de Dios, como matrimonios, como familias. Tiene que ser un deleite el poder tener cultos presenciales, hermano. Esto que estamos viviendo ahorita, sabemos que es parte de lo que tiene que venir. Sabemos que es parte de la circunstancia que el mundo va a pasar. ¿Por qué? Porque pues la palabra nos enseña que ya son tiempos finales, que ya la venida del Señor está muy cerca y que los tiempos son tiempos acelerados. Pero nosotros que ahorita estamos viviendo esto como familias, como parejas, como padres, como hermanos, como hijos, que estamos sumergidos en nuestros hogares, tenemos que siempre anhelar el poder tener la visitación del Padre, la visitación del Espíritu Santo en nuestros hogares e invitarlo a que venga a nuestros hogares y que Él more con nosotros, porque nosotros tenemos que dejar eso de solamente ser creados para llegar a la estatura de ser formados y que podamos nosotros alcanzar verdaderamente toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Así es, y como tú decías, ser formado, y parte de su significado que tú y yo platicábamos es en cuestión del molde, ¿verdad? Que ahorita nosotros lo vimos, que parte del significado habla de moldear en una forma. Eso lo veíamos en un diccionario que decía que esa palabra de formar era moldear a una forma. Entonces nosotros tenemos que llegar a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aprender de Él, de ser cada día como Él, como con las acciones que Él también tenía, ¿verdad? Así es, y algo bien importante porque habla también ahí de que somos hechura de Él, que somos parte de Él. Quisiera que me acompañaran al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 21. En la versión Reina Valera, que es la que nosotros tenemos aquí, Reina Valera 60, dice, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Entonces, recordemos, hermano, que la palabra formar o formado es la palabra yatzar, que es algo que nosotros tenemos que ver, que nosotros tenemos que hacer para el Señor, proclamar su alabanza, alabarle en todo tiempo. Porque recuérdese que la Biblia nos enseña que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Nos ha dado la autoridad para sojuzgar lo terrenal, pero también lo espiritual, porque como reyes, los reyes, ¿qué es lo que tienen? Son reyes en la tierra. Una de sus características es que ellos pueden regir países, naciones, pueden tomar gobierno de ello en lo terrenal. Pero también sabemos que como sacerdotes, como ministros, también nosotros tenemos que alabarle y que sumergirnos en la presencia para poder aún introducir a nuestra familia en el lugar santísimo, porque esa es nuestro verdadero hábitat, donde nosotros tenemos que habitar, en el lugar santísimo, que tengamos que dejar los atrios, pasar al lugar santo y llegar hasta el lugar santísimo, donde solamente el Señor es el que nos enseña, el que nos instruye y el que nos capacita, el que nos da el diseño del cielo para nuestras vidas, para que nosotros lo traigamos a nuestras vidas. Así es, hacer las cosas aquí en la tierra como en el cielo, lo dice también en una de las citas bíblicas, que traslademos lo celestial aquí a lo terrenal. De hecho, platicábamos, ¿verdad? Así Que es. todo eso lo podemos ver cuando nos preparamos, pues cuando estamos en los cultos presenciales, que hay alabanza, que hay adoración, que hay servicio, y que realmente esto es un ¿verdad? A lo que cuando el Señor venga por nosotros y que primeramente Él nos halle dignos a cada uno de nosotros y podamos estar delante de su presencia y nos gocemos delante de Él, pues vamos a seguir haciendo eso, de adorar, de alabar, de servirle todavía ya, ¿verdad? Y para eso pues Dios nos está preparando desde aquí.
Y hermano, tú que a lo mejor ahorita dices en tu corazón, yo quería empezar a servir y por esta circunstancia ya no he podido, o a lo mejor hasta incluso te has sentido un poco triste, apagado. Yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, levántate, levántate como lo que el Señor te ha puesto, porque recuerdes, hermano, hermana, que el Señor lo ha puesto y lo ha levantado como cabeza. Lo ha puesto como autoridad, no lo ha puesto como último, lo ha puesto como cabeza y no lo ha puesto por cola. El Señor quiere que nosotros demos ejemplo. Y hermano, porque sabemos que esto va a pasar, esto va a suceder, va a haber la transición, vamos a llegar a tener nuevamente los cultos presenciales y vamos a poder servirle. Tú que no le servías, hermano, en esta hora recibe esta palabra y sé sabedor de que el Señor te va a levantar en el área que Él te lo ha dicho y vas a servirle con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, porque mira, en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 21, acompáñeme hermano, usted que apunta, usted que se da su tiempo para apuntar, nota. para tomar notas, porque es importante hermano que nosotros aprendamos de todo eso. ¿Para qué? Para que lo corroboremos aún con la palabra, porque no solamente vamos a permitir que alguien venga y nos hable de algo que a lo mejor no conocemos y no lo corroboremos, porque la palabra es la profecía más certera y más segura que nosotros tenemos, que es la palabra, amén. Y dice entonces, recuerda estas cosas, Jacob, notes hermano que aquí da dos cosas, dice, recuérdate de estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres. Yo te he formado, siervo mío eres, Israel, no me olvidaré de ti. Podemos ver, sí amor, adelante. Podemos ver, por ejemplo, algo que platicamos aquí, decíamos, bueno, ¿por qué en este pasaje bíblico primeramente menciona a Jacob y después le dice, y tú Israel, sabiendo que es la misma persona? Pero podemos ver que aquí hubo una evolución en la cual de Jacob, de ser alguien creado y a lo mejor con defectos, con Así ciertas es. debilidades, con ciertas carencias o cosas que a lo mejor no le agradaban a Dios, Dios tuvo que venir, tener un encuentro con él, el ángel, y transformarlo, y él Así pelear, es. aún Jacob pelear por su bendición, cuando peleó con el ángel, ¿verdad? Así Y es. dice, y después dice, y tú Israel, entonces tuvo una evolución, hubo un cambio, porque ya le cambió el nombre y le dio otra estatura, Sí, cuando porque lo llamó lo hizo Israel, pasar por un proceso, lo hizo pasar por un porque proceso. lo llevó de la persecución de su hermano, Ujú. de Esaú, que es lo que sabemos que significa Esaú, que también es parte de la carne, venía y lo venía persiguiendo, no lo quería dejar. No Las lo cosas carnales que lo muchas veces perseguía. tenemos nos quieren perseguir y más en este tiempo ahora que estamos sumergidos en nuestros hogares y que no podemos salir a lo mejor ni a la esquina, hermano. No sé cuántos de los que están, la otra vez bromeando aquí con nuestra familia, decíamos que hay muchos que ya no se soportan dentro de las casas. Ya las esposas quieren que los maridos vayan a trabajar, los maridos ya quieren dejar a la esposa que haga sus quehaceres y ya no estar con ella. ¿Por qué? En Porque muchos casos. verdaderamente no hay una formación, porque verdaderamente no están siendo formados, el diseño del cielo no está siendo trasladado a sus vidas. ¿Por qué? Porque está haciendo falta el reconocimiento, está haciendo falta el La saber transformación. que Dios este proceso es para que tú y tu familia se reconcilien, porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer. La palabra nos enseña que en los últimos tiempos el espíritu de Elías vendrá para reconciliar. Y recuerdes, hermano, que no por algo Dios le dio ese rema a nuestro apóstol, De ¿verdad? De la reconciliación. reconciliación, el año de la reconciliación. Cabal quedó perfecto, diría Anillo al ni dedo. como guante puesto en la mano, anillo al dedo, porque pareciera que el apóstol sabía. Y a lo mejor sí lo sabía, el Señor se lo había hecho revelar a su corazón. Y ahorita a nuestro padre, nuestro pastor Agustín, nuestro padre del alma y a nuestra madre del alma, Dios les dio este rema, que sumergidos ahorita en la presencia del Señor en nuestros hogares, el diseño del cielo tiene que venir a nosotros, Amén. para que nosotros seamos Trasladarse. cambiados y transformados. Amén. Y que empecemos nosotros para poderlo hacer. Y también algo que podíamos ver aquí, veíamos lo que es la formación, ya dimos la explicación de lo que es la formación, y algo que también veíamos es que también le llamaba siervo mío eres. Así es.
Después de que lo cambió, que lo transformó, entonces ya lo llamó siervo mío, eres Israel, no me olvidaré de ti. Algo que también hemos aprendido que Israel es una figura de nosotros, la iglesia espiritual, ¿verdad? Espiritualmente es una figura. Y algo que podíamos ver nosotros aquí en el Strong, en el número H5650, que esta palabra de siervo es la palabra Ebed, y que también tiene una raíz que es de la H5647, que significa siervo, sirviente, cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre, y también habla de siervo y sierva, y también habla de sirviente. A veces creemos que cuando habla solamente del varón, estamos creyendo que solamente le está hablando específicamente al varón, pero también leíamos que nosotras hemos sido sacadas del varón, y también dice que la llamó varona, no porque seamos exactamente igual, ¿verdad? No, sino a lo que voy es que lo que dice aquí de sierva y siervo, que los dos hemos sido llamados para servirle al Señor, porque somos una sola carne, ¿verdad? Sí, porque el Señor nos ha dado un llamado, nos ha dado llamados como familia, como parejas, individualmente, claro que sí nos los ha dado, porque el Señor nos habla a cada uno en lo individual y nos ha dado un diseño, un plan, nos ha dado un llamado, un nombramiento para servir, pero también nos da esos mismos llamados como familia y como pareja, porque Para recuérdese servirle a que es necesario que nosotros seamos juntos. La palabra, me parece que mi esposa lo buscaba hace rato, cordón de 3 dobleces no lo romperá nadie. Eso habla del esposo, habla de la esposa, y habla de que el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios tienen que estar con nosotros, porque eso es algo que nosotros tenemos que ver. Sí, miren, algo que no sé si se alcance a ver ahí en la pantalla, hice este pequeño dibujo de último momento porque el Señor me lo recordó, no sé si se alcance a distinguir. Y si se dan cuenta, hay 1, 2, 3, 4 círculos, y en el primer círculo se encuentra Dios. En el siguiente círculo se encuentra el esposo y la esposa. En el siguiente círculo se encuentra la familia, que es el esposo, la esposa e hijos. Y en el último círculo la sociedad. Lo que decía mi esposo es en el libro de Eclesiastés 4:12, donde nos habla que cordón de 3 dobleces no lo romperá nadie, ¿verdad? Y algo que nos enseñaban a través de este esquema, si lo pueden ver, es que Dios es el centro de las familias. Vamos a verlo desde afuera, dice, en el círculo café está la sociedad, ¿verdad? El núcleo de la sociedad es el siguiente círculo, que es la familia, el esposo, la esposa y los hijos. El siguiente círculo, que es el centro de la familia, son el esposo y son la esposa. Pero el centro principal y fundamental de todo esto es Dios, que lo podemos ver de color azul, ¿verdad? Yo lo puse así por poner unos colores para que se distinguiera un poquito y poder entender que realmente para que la sociedad camine, para que la sociedad avance a lo que Dios quiere que sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener a Dios en primer lugar, tenemos que estar unidos con Dios, el esposo y la esposa, y ahí sucesivamente se va a ir dando una formación de nosotros como pareja, como personas, como familias, para Así que es. la sociedad también cambie, ¿verdad? Sí, así es. Y mires, hermano, algo que también podemos ver aquí en el libro de Isaías 64, versículo 8 dice: Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Podemos ver que tenemos que tener también un reconocimiento para poder adquirir el diseño del cielo a nosotros. Tenemos que tener un reconocimiento de la autoridad del gobierno que Dios ha establecido en nuestras vidas, de lo que el Padre está haciendo en cada uno de nosotros. Y aún eso nos habla del reconocer autoridad, y no solamente la autoridad de Dios, porque yo he escuchado a muchos que dicen: es que el Señor es mi pastor. O sea, sí, es verdad, Dios es nuestro pastor, pero también el Señor dejó establecido, instituyó órdenes, enseñanzas y leyes aquí en la tierra para que nosotros, pudiéramos llegar
y pudiéramos ser transformados y pudiéramos ser formados a imagen suya. Sí, algo que platicábamos mi esposo y yo, por ejemplo, en este pasaje, dice, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, está hablando de nosotros, ¿verdad? Y dice, tú nuestro alfarero, o sea, Dios es el que nos va a ir formando. Nosotros somos, se podría decir, esa masa a la cual el Señor va moldeando, el cual el Señor le va dando forma, el cual el Señor la va perfeccionando cada día, porque no somos perfectos todavía, estamos tratando, ¿verdad? Así Con la es. ayuda de Dios de alcanzar esa perfección, alcanzar esa plenitud, alcanzar realmente esa estatura a la cual Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Que esa imagen y semejanza suya. Pero algo que nos llamaba mucho la atención de este pasaje es donde dice, obra de tus manos somos todos nosotros. Y platicamos mi esposo y yo en cuanto a la mano de Dios, sabemos que la mano de Dios está conformada, nos lo han enseñado en la escuelita bíblica, ¿verdad? Que decíamos, ¿cuál es la mano de Dios? Pequeños, el dedo gordito, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y sabemos que a través de esa mano preciosa de Dios, Dios nos va a ir capacitando, ¿verdad? Y nos va a ir perfeccionando y moldeando a través de cada uno de sus ministerios primarios. Es lo que nosotros veíamos a través de esta palabra. Platicábamos mi esposo y yo qué importancia hay, ¿verdad?, de tener esa cobertura apostólica sobre nuestras vidas, tener esa palabra, tener pastores que nos apacienten, que nos enseñen, que nos instruyan para poder llegar a través de ellos y a través de la palabra del Señor, ¿verdad?, a la perfección, llegar a hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es. Y miren, vamos avanzando porque aquí ya nos van contando el tiempo y se nos va muy rápido el tiempo aquí, se pasa rapidísimo el tiempo aquí, hermanos. Sí. Miren, vamos al libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Notes, hermano, que cuando nosotros vamos, porque dice desciende a la casa de quién, del alfarero. ¿Y quién quedábamos que era el alfarero? Dios. Entonces nosotros tenemos que ir a la casa de Dios y humillarnos delante de Él para reconocer que Él es el que nos ha formado. Dice, y allí te haré oír mis palabras. Dios quiere que nosotros seamos transformados. ¿En dónde? En la casa. Aquí ahorita que estamos sumergidos en nuestros hogares, tenemos que estar conectados a la palabra del Señor para que a las prédicas, a las enseñanzas, a todo lo que ahorita se nos está bombardeando. Yo escuchaba el otro día al apóstol y él decía que ahorita con lo que va de estos prácticamente casi 2, 3 meses que hemos estado guardados en nuestros hogares, prácticamente él decía que va como si ya hubiera sido un año de pura enseñanza, de pura predicación. Entonces nosotros tenemos que ver que ahorita el Señor nos está bombardeando, porque pasábamos más tiempo fuera de la presencia del Señor que dentro de la presencia del Señor. Y ahorita en nuestros hogares estamos siendo bombardeados con la palabra, estamos siendo saturados de la palabra. Yo sé que hay distractores en nuestros hogares, pero hermano, cuando usted se sienta mal, sacúdase, levántese y pídale al Señor que Él haga la obra en usted y que lo ayude, que le dé nuevas fuerzas. Porque recuérdese que si Él va por delante de usted, nada ni nadie lo va a poder lastimar, ni nada ni nadie le va a hacer frente, porque el poderoso va del lado de nosotros. Así es. Y algo que podíamos ver, por ejemplo, aquí, lo que decías tú, ¿verdad? A través de la palabra, que venía Jeremías de parte del Señor y Dios le habló a Jeremías y le decía que descendiera a la casa del alfarero, dice, y allí te haré oír mis palabras. Entonces, cuando el Señor nos está moldeando, vamos a ser nosotros prestos a escuchar a través de sus siervos, a través de lo que hablábamos hace rato, de sus ministerios primarios, para escuchar, ¿verdad?, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y Dios siempre envía, lo hemos palpado como iglesia, lo hemos palpado de manera individual cuando el Señor viene y te abre una palabra, ¿verdad? Que como dice en la Biblia, que la palabra tiene que traer 3 cosas, que es exhortación, consolación y edificación para nuestras vidas. Y cuando escucho esto de la edificación, vemos el significado de lo que es Nehemías, ¿verdad? Que Nehemías era alguien que significa Dios ha consolado, consolador, y era alguien experto en edificar.
Esto lo podemos ver en el libro de Strong, en el H5166, que significa Negjemia, y tiene otras connotaciones que es del H5162 y también del H3050, y es consolación de Jehová. Y también podemos ver que es propiamente suspirar, respirar fuertemente, lamentar, compadecer, consolar, vengar, aliviar, arrepentimiento, arrepentirse, consolador, consolar, misericordia, consuelo, pero también uno de sus significados es satisfacción, ¿verdad? Así es, y podemos ver que Nehemías es figura del Espíritu Santo, porque dice, nos dijo el Señor Jesucristo que Él iba a enviar al Consolador, que cuando Él se fuera, Él iba a enviar al Consolador. Y es lo que Nehemías es aquí, es figura del Consolador, y es figura de lo que el Padre ha enviado a nuestras vidas, que Él nos ha enviado para que venga el Espíritu Santo, nos consuele, nos ayude en este tiempo de necesidad, en este tiempo de aflicción, y que Él esté con nosotros en todo tiempo, saturándonos de su presencia. Algo que nos llamaba mucho la atención en lo que veíamos en el libro de Nehemías, para que, yo sé que usted es lector de la palabra, hermano, y que usted lo ha visto, que usted lo ha analizado y lo ha escudriñado. Quisiera que nos acompañara al libro de Nehemías capítulo 7, versículo 61. ¿Por qué en este libro? Porque el Señor nos habló, a nosotros personalmente nos habló, que para que nuestras familias puedan ser transformadas, de la importancia que les decíamos, de la cobertura, del conocer, del reconocer la autoridad que el Señor ha puesto, que es algo que nosotros tenemos que tener y que saber, que tenemos que reconocerle al Señor y saber lo que Él está haciendo en nuestras vidas, porque lo importante para nosotros es esto. Queríamos dejarles esto, un pincelazo de esto, algo rápido, porque se está pasando el tiempo, para que ustedes vean que hay enemigos de la reconciliación, que hay enemigos de la restauración y de la restauración familiar. Podemos ver en el libro de Nehemías 7:61, dice, y estos fueron los que subieron de Tel-Melá, Tel-Harsá, Keruab, a Adón e Imer, aunque no pudieron demostrar sus casas paternas o su descendencia eran de Israel. Pero dése cuenta, hermano, que ellos no tenían no podían demostrar, pero no tenían ellos una identidad. Ellos no tenían la identidad, y aquí encontramos en estos pasajes, tenemos el significado de lo que significa Telmelé, que es de la H8528, dice Tel-Melach, de la 8510 y de la 4417, que son sus raíces, que dice que es un monte de sal. Podemos ver que era un lugar que estaba en Babilonia, porque dice monte de sal, Tel-Melach, un lugar en Babilonia. Podemos ver que en ese lugar había algo desértico, había algo que a lo mejor parecía ser un monte que podría provenir de Dios, pero no había nada agradable, porque solamente había sal. Sabemos cuál es la función de la sal, sabemos que la sal, que nosotros somos la sal y lo que le da sabor aquí a la tierra, ¿verdad? Que el Señor nos ha constituido así. Pero podemos ver que en ese lugar había nada más eso, nada más se perseveraba con la pura sal. Entonces no había un reconocimiento. Y algo que también nos han enseñado al respecto de la sal, me acuerdo de una enseñanza de mi pastor cuando tocó un punto muy importante de la sal, y él nos decía que también cuando los alimentos se pasan de sal, pues a veces hasta ni se pueden consumir por lo mismo, o sea, al gusto, al saborizarlo no es agradable cuando está pasado de sal. Así es, y también podíamos ver el nombre del otro monte que estaba ahí, que aparece ahí, que es el Tel-Harsá. Perdón por mi hebreo, hermano, es que no he practicado, ¿verdad? Pero dice que es femenino y que es un montón de artesanía. O sea, podemos ver que es algo que está amontonado ahí, que hay mucha artesanía, hablando de lo que decía el alfarero. Pero también en un lugar babilónico. Pero es un lugar de Babilonia, o sea, el enemigo quiere venir a imitar, hermano.
quiere venir a hacerte creer que las cosas que están pasando, el mundo, por las aflicciones que estés pasando, pues son parte de la prueba. Pero muchas veces, hermanos, son parte de las negligencias que nosotros como familia, como autoridades, como padres, como matrimonios, nos equivocamos y traemos esas consecuencias a nuestros hogares, porque traemos a Babilonia, y eso es algo que no tenemos que hacer. Tenemos que cuidar de no babilonizar nuestra familia. ¿Qué es lo que estamos permitiendo? ¿Qué permisiones hay en nuestras vidas para nuestras familias? Sí, y regresando un poquito en la cuestión de aquellos que no fueron hallados sus descendencias, algo que platicábamos mi esposo y yo porque estuvimos leyendo mucho el libro de Nehemías y hablábamos pues como lo que Nehemías era que experto en edificar, ¿verdad? Así es. Y Dios quiere que en este tiempo nosotros seamos expertos en edificar y en restaurar, ¿verdad? Lo que se ha perdido, en restaurar tal vez la comunión con Dios, porque no, a veces se llega a perder como pareja, como matrimonio, el tener esa comunión que es tan importante, el diálogo, ¿verdad?, entre nosotros como pareja y aún con nuestros hijos, porque a veces dejamos de dialogar con los hijos, dejamos de dialogar con el esposo, se hace todo tal vez a veces en algunos casos una monotonía, ¿verdad? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que realmente nosotros seamos como ese Nehemías, que restauremos en este tiempo muchas cosas, que edifiquemos muchas cosas en el Señor. Algo que yo platicaba con mi esposo sobre este tema, porque yo lo estuve leyendo bastante, me enriqueció mucho mi vida, porque decía qué importante lo que yo podía ver, que si vemos versículos anteriores de Nehemías 7, todo el capítulo 7 nos empieza a hablar de las personas que sirvieron, de las personas que se involucraron para restaurar, ¿verdad?, a Jerusalén, las puertas, todo lo que estaba derribado. Algo que me llamaba mucho la atención es que como cada una de las personas, de las familias, porque ahí lo habla y lo marca en ese libro por generaciones, empieza a nombrar al padre, a la mamá y a los hijos, a los criados, a los sirvientes, de dónde venían. Entonces a mí me llama mucho la atención. Yo platicaba con mi esposo esto y yo le decía, ¿verdad?, dialogando con él, yo le decía qué importante es el que nosotros, primeramente él y yo, ¿verdad?, como esposos, lo vamos a decir por nosotros para que nadie se ofenda, que nosotros empecemos como esposo, como esposa, empezar a trabajar en las cosas de Dios para agradarle a Dios, para agradarle en el servicio, para agradarle en la búsqueda y en cualquier lugar donde nosotros estemos, y posteriormente de ese ejemplo que él y yo nosotros demos, ese ejemplo lo van a seguir nuestros hijos, porque es lo que a mí Dios me hablaba a través de esta cita de Nehemías. Yo le decía a mi esposo, qué importante es que como hijos de Dios, como esposos, empecemos nosotros. Y le decía a él, me acordé mucho de la enseñanza que Dios usó a mi esposo para darnos un domingo en la tarde, que hablaba, ¿verdad?, de la importancia de el yo y mi casa, ¿verdad? El que yo y mi casa realmente, pero decía él, tengo que empezar yo. Si yo como esposa, si él como esposo, nosotros no nos levantamos, ¿qué va a ser de nuestros hijos? Y algo que yo podía ver aquí a través de esto, y lo platicaba con él y le decía cómo estas personas de Nehemías 7, 61 y 64, porque solamente menciona su lugar de donde ellos vinieron. Ellos subieron de Tel Melá, de Tel Arsá y de Kerub, que estos tres lugares son solamente lugares babilónicos, ¿verdad? O sea, su origen de donde ellos subieron fue de Babilonia. Y algo que nos llamaba mucho la atención, lo que es también Adón e Imer, que son los nombres de las dos personas de los cuales no se pudo demostrar la casa paterna ni la descendencia de donde ellos venían, o sea, era dudoso su porvenir de ellos. Y algo de lo que aquí yo también veía, que decía que de estas personas que estamos mencionando, que es Adón e Imer, estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron sus genealogías. ¿Por qué? Yo me quiero echar mi pensada, como lo dice mi pastor, de pensar, ¿verdad?, que tal vez sus padres no se involucraron en el servicio, que tal vez sus padres no se involucraron en el adorar, en el alabar, en el escuchar la palabra, en el servir, en el actuar para Dios, ¿verdad?, que es lo que hacemos cada vez que nos reunimos.
y no solo eso, ¿verdad? Desde nuestras casas, que a lo mejor sus padres no tenían esa comunión, y las consecuencias, ¿quién los vivieron? Sí, Sus hijos. y recuérdese que la Biblia nos enseña que la bendición va a alcanzar hasta nuestra cuarta y quinta generación, pero de la misma manera la maldición también, y no porque Dios nos maldiga, sino que es algo que nosotros Acarreamos aquí para nuestras aquí lo generaciones. podemos ver, que ellos no quisieron el reconocimiento de la paternidad. Porque no No, se esforzaron, porque no se quisieron exacto, involucrar no ni querían en el ni servicio de Dios, es más, algo que yo podía leer, les decía otra vez, ¿verdad? Soy muy repetitiva en los versículos anteriores. Yo leyendo, lean, de verdad es un libro que enriquece demasiado porque se restauraron puertas, la puerta de los peces, diferentes puertas se restauraron aquí, pero yo no me quiero meter mucho en eso porque cada puerta tiene su significado, ¿verdad? Lo que yo quiero aquí que Dios me hizo ver y que quiero que cada uno de nosotros podamos ver es que cuando tú te inmiscuyes, pues tú te pones en la brecha, ¿verdad? Para Así es. trabajar en la obra de Dios, porque realmente ellos estaban reconstruyendo, estaban trabajando, estaban edificando como lo hacía Nehemías, ¿verdad? Y yo podía ver esto, que todos aquellos que se esforzaron por agradar a Dios, que se esforzaron por reconstruir el templo, que a lo mejor, porque ahí yo leía que algunos apoyaron económicamente, otros apoyaron cuidando, otros protegiendo, pero también otros dijeron que tal vez ellos económicamente no lo tenían, pero decían, aquí está mi servicio. Y ojo, hermano, no queremos venir y que vayan a decir, ya van a volver a meter el No, dinero. No, pero es parte es que todo eso le pertenece al Señor. Todo le pertenece a Dios, Él nos ha dado, Él nos ha provisto, y no estamos pidiendo dinero, no nos vamos a meter ahorita con su bolsillo, hermano, no lo piense así, porque no queremos eso. Lo que queremos es que nosotros entendamos, que nos despojemos de esas cosas que no nos dejan crecer, que hagamos a un lado las cosas que no nos dejan llegar a la formación que Dios tiene con nosotros y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso es importante el reconocer, por eso aquí nosotros pusimos, el Señor nos ponía este tema aquí para que nosotros viéramos que el reconocimiento de la paternidad, tanto espiritual o del espíritu como del alma, es importante. Si ese es uno de los mandamientos con mayor promesa de la Biblia, que nos dice que honremos a nuestros padres para que nuestros días sean alargados. Entonces, si nosotros honramos a nuestros padres de físicos, literales, y honramos a nuestro Padre del Espíritu, es necesario que también reconozcamos a nuestro Padre del alma. ¿Por qué? Porque ahí viene la bendición, porque Él es el que trae la bendición a nuestras vidas, porque Él es el que trae la provisión y Él es el que nos ayuda. Por eso es importante, hermano, que nosotros dejemos atrás esas cosas que en Babilonia nos han querido enseñar y que nosotros vayamos más adelante, que vayamos buscándole. Acompáñame al libro de Josué 7:14. Dice, por la mañana os acercaréis, pues por tribus, y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casa, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. O sea, podemos ver, hermano, que ese es el diseño que el Señor tiene. Él quiere que las familias estén bien constituidas, pero ¿cómo van a estar bien constituidas? Cuando nosotros permitamos que el Espíritu Santo venga y trabaje personalmente en nosotros. Lo hablo personalmente por mí, que el Señor venga, trabaje en mí como persona, trabaje en la vida de mi esposa como persona, para que cuando estemos juntos, nos han enseñado que cuando dos cosas se unen, se hace un sinergismo y eso se potencializa. Entonces, si yo me uno a mi esposa verdaderamente con lo que el Señor nos está pidiendo, por la formación que Él nos pide, nuestra familia va a ser transformada, va a ser bendecida y va a ser potencializada, y nuestra familia no va a haber problemas, no va a haber escasez. Las cosas que a nosotros como padres de familia nos han costado, a nuestros hijos no les van a costar. Ellos van a salir adelante, y esos gigantes que en algún momento usted y yo tuvimos, hermano, como iniciadores de nuestra familia, nuestros hijos no lo tienen por qué pasar. Ellos van a vencer a esos gigantes. ¿Por qué? Porque usted
y yo hemos dejado que el Señor trabaje en nuestras vidas, Sí, que el Señor nos transforme. Algo que platicamos, que por ejemplo a veces los gigantes a vencer, que es el congregarse, el, pues sí, el seguir adelante, o sea, son tantas cosas que nosotros tenemos que vencer para que a nuestros hijos no les cuesten. Si nosotros ahorita en el caminar del Señor vencemos, ¿verdad? Con ayuda de Dios esos gigantes, el día de mañana nuestros hijos no tienen que pasar por ello porque ya están vencidos. Pero más sin embargo, yo puedo ver que si a nosotros nos cuesta el congregarnos, nos cuesta el orar, nos cuesta el servirle, nos cuestan tantas cosas a veces, que de igual manera si nosotros no aprendemos a vencer esas cosas, nuestros hijos van a pasar por esas situaciones, ¿verdad? Que a diferencia que si nosotros en este tiempo con ayuda de Dios vencemos todo eso, nuestros hijos van a ser más que vencedores y no van a tener que pasar por eso y van a disfrutar, ¿verdad? Todo lo que ahorita nosotros nos estamos esforzando con ayuda de Dios, por lo que estamos peleando, ¿verdad? Con ayuda de Dios. ¿Qué te queremos decir con esto? Venimos a darte una palabra de ánimo, de esperanza, de que sigas adelante, de que el Señor está con nosotros y de que el Señor lo que quiere es formarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a continuar. Mira, vamos ya para ir finalizando, hermano, como dice mi pastor. Vamos a ir cerrando el costal y poniéndole toda la bendición que lleva adentro y amarrándola para que usted la tenga ahí en su casa y no que se le enmojezca, no, sino que usted la disfrute con su familia y se la enseñe. Vamos al libro de Josué 24:14, dice: ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Es bien importante, hermano, que nosotros sirvamos al Señor, pero primeramente temerle, que tengamos temor de Él, un temor reverente, no un temor de, ay, me va a hacer algo malo, no, sino un temor a fallarle. Porque dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría que es el temor a Jehová. Entonces, si nosotros queremos adquirir esa sabiduría como pareja, aún como persona individual, y ser mejores para Dios, pero también para nuestra pareja y para nuestros hijos, ¿qué tenemos que hacer? Temer al Señor, adquirir esa sabiduría temiendo al Señor. Y más adelante dice: quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Recuerdes, hermano, que nosotros ya no tenemos que tener esos dioses. Y no me refiero a los dioses que conocemos o a la idolatría que muchas veces conocemos, que imágenes y que eso. No, yo me refiero a aquello que está arraigado en nuestro corazón, que no nos deja crecer, que no nos deja salir adelante, llámese malos hábitos, llámese mala forma de hablar, mala forma de conducirnos, ser groseros, ser agresivos con nuestra familia. Algo que escuchábamos en las noticias es que en este tiempo lo que más está pasando es que hay violencia intrafamiliar, algo que nosotros tenemos que desarraigar de nuestra vida como cristianos. Y dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es lo más importante, hermano, que nosotros seamos ejemplo, que nosotros como matrimonio seamos ejemplo de servicio para nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hogares, sean hogares bendecidos y sean hogares transformados, hermano. Vamos a ir culminando, hermano, y vamos a ir cerrando esta palabra. Quisiera que me acompañaran al libro de Efesios capítulo 2 versículo 19 y dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. En Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En el 21 dice: en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22: en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermano, Dios nos está llamando, que nosotros somos coherederos, que nosotros somos parte de la familia de Cristo. Amén. Que nosotros tenemos que buscarle, que crecer en lo que Él nos está lo que Él nos está llamando, porque recuerde que el templo no es el lugar donde nos congregábamos, nosotros somos el templo porque aquí es donde mora el Espíritu Santo.
como familia nosotros tenemos que recibir esa gran bendición de parte de Dios. Tenemos que recibir lo que el Padre tiene para nosotros. Entonces, hermano, usted se ha bendecido con esta palabra, se ha prosperado por medio de la palabra, y sea usted sabedor de que el Señor lo ha llamado para que usted sea edificado, para ser una morada del Espíritu Santo. Amén. Y más que nada, algo que podemos ver aquí, dice, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Decimos, la piedra angular es Cristo, ¿verdad? Así y es. es la palabra. Y se fundamentan los ministerios primarios, que son apóstoles, profetas y etcétera, se fundamentan ¿en qué? En la palabra. En Cristo Jesús. Así es, hermano. Pues quisiéramos ir terminando, hermano, y quisiéramos orar por ustedes. Papito de la gloria, gracias por el amor que has mostrado a nuestras vidas, por el amor que has mostrado a nuestros hermanos. Sí, Señor, te pedimos que los sigas ayudando. Gracias, Queremos hermoso. entonar este canto dándote a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. No tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar aquel que me ha hecho sentir amado. Yo quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, en tu nombre, Señor, declaramos que tú eres el que nos está ayudando. Gracias te damos, Señor, por el privilegio, y te pedimos que bendigas grandemente los hogares de mis hermanos, el hogar de mi familia, Padre, que es mi Padre del alma, Señor, mi pastor. Bendícelo grandemente donde Él esté, Señor, úsalo grandemente, mi Dios. Síguelos bendiciendo. Gracias, Papito de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Amén, amén y amén. De esta manera, hermano, hemos terminado. Te damos las gracias por todo lo que has hecho, por el tiempo que has permitido que podamos estar contigo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén.